Hola, mi nombre es Nuria Hernández Nanclares y soy profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo nos enfrentamos a los contextos educativos virtuales y qué papel juega la tecnología y el aprendizaje activo en solucionar este problema que se nos ha planteado a partir del COVID-19. Formamos parte del proyecto europeo Erasmus+, Open Innovative Resources for Distant Learning, en el cual tratamos todas estas cuestiones. En este vídeo plantearé tres cuestiones. En primer lugar, desarrollaré un marco conceptual para analizar los contextos educativos post-COVID-19. En segundo lugar, me centraré en el problema de la participación de los estudiantes y cómo la tecnología y el aprendizaje activo pueden ser una solución. En tercer lugar, realizaré una aproximación introductoria al aprendizaje activo y a sus posibles aplicaciones en entornos virtuales. Para poder desarrollar todos estos contenidos y que el recurso no quede muy largo, lo voy a hacer en dos partes. En el primer vídeo hablaremos del marco analítico para poder entender mejor el contexto educativo en el que nos encontramos actualmente y el problema de la implicación de los estudiantes. Y en un segundo vídeo realizaré la aproximación al aprendizaje activo y su potencial utilización en entornos virtuales. Después del COVID, las clases nunca volverán a ser lo mismo. La enseñanza remota a la que nos hemos acostumbrado después de este momento y el uso masivo de la tecnología a la que nos hemos visto obligados para mantener las clases durante este periodo están transformando los contextos educativos actuales. Sin lugar a dudas, el futuro será mixto, basado en una combinación de dónde, cuándo y con quién estarán los alumnos y profesores. Esto implica un completo rediseño de la enseñanza y del aprendizaje. Para empezar, determinados términos que hasta hace muy poco nos eran ajenos, sino desconocidos, han empezado a ser habituales en nuestros contextos educativos. Palabras como remoto, online, virtual, a distancia, síncrono, asíncrono, han de ser claramente comprendidos en sus distintos significados y matices para que las instituciones educativas, los profesores y los alumnos se den cuenta de las distintas posibilidades que tienen cuando planifican o eligen las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Con este panorama, la pregunta que nos podemos hacer es si hay algún tipo de marco para analizar todos estos contextos y poder entenderlos y usarlos de una forma más eficiente. Para discutir mejor los distintos escenarios en los que podemos encontrarnos, propongo una cuadrícula, un esquema de reflexión que combina dos dimensiones. Primero, en el eje vertical, donde los estudiantes y los profesores están físicamente presentes en clase o sin presencia en clase. En segundo lugar, en el eje horizontal, cuándo y con quién los estudiantes van a trabajar de forma síncrona con sus compañeros de clase y profesores o de manera asíncrona trabajando solos en las tareas no supervisadas. Los cuadrantes resultantes describen realmente bien la amplia gama de posibles entornos de aprendizaje que pueden surgir. Así, el cuadrante 1 superior izquierda representa las situaciones en clase donde los estudiantes se encuentran en el espacio grupal, tradicionalmente utilizado en la educación superior para clases expositivas. El cuadrante 4 inferior derecho es la clásica situación fuera de clase, asociada con los estudiantes trabajando solos en su espacio individual.
El cuadrante 2, superior derecho, representa variaciones dentro de clase con una mayor libertad para mezclar la actividad individual dentro del grupo, asociada fundamentalmente con el trabajo activo en pequeño grupo o colaborativo. El cuadrante 3, inferior izquierda, representa cómo la tecnología transforma la creencia previa de que la presencia en clase implica sincronía y las situaciones fuera de clase implican asincronía. Entre los cuadrantes 1 y 2 se dan muchas situaciones de interactividad y participación de los estudiantes que ya veníamos probando antes de la pandemia, cuando introducíamos algunas técnicas innovadoras en nuestra docencia presencial. Entre los cuadrantes 3 y 4 podemos incluir situaciones en las que los entornos online pueden parecerse a los espacios grupales cara a cara y la tecnología puede apoyar actividades colaborativas. Aquí podemos ver representada la situación tradicional, una clase expositiva en el aula grupal y un estudio autónomo de los alumnos solos en su casa y sin tener ningún tipo de presencia en el aula. Esta situación representaría la docencia online. Los alumnos trabajarían en grupo de forma síncrona mediante una videoconferencia, pero no estarían presentes en el aula. Y, por otro lado, el trabajo autónomo se realizaría de forma asíncrona solo cada uno en su casa y también sin presencia en el aula. En una enseñanza mixta combinaríamos los 4 cuadrantes. Podríamos tener una clase expositiva del grupo con presencia en el aula que se combinara con trabajo colaborativo de los alumnos con presencia en el aula. Sin presencia en el aula podríamos tener una videoconferencia síncrona y el trabajo del alumno solo también se podría realizar sin presencia en el aula de forma asíncrona. Parece evidente que, dada la situación actual, un modelo mixto será el más probable, pareciendo los límites entre los distintos cuadrantes difuminados al poderse mezclar situaciones muy diversas. Esto nos da una idea de la enorme flexibilidad que tenemos en la situación actual. Hay una gran cantidad de combinaciones de situaciones de enseñanza-aprendizaje en la que, combinando los distintos cuadrantes, podemos tener distintas modalidades de enseñanza, utilizando síncrono, asíncrono, con presencia, sin presencia, solos, acompañados. El segundo tema del que me voy a ocupar en este vídeo es la participación de los estudiantes. ¿Cómo fomentar que participen y se impliquen en el aprendizaje? Probablemente la cuestión más acuciante es cómo lograr que los estudiantes estén atentos, implicados y participando durante las distintas sesiones. Pero este es un problema que ya existía anteriormente, antes de la pandemia y del COVID-19. Muchas de nuestras clases tenían un aspecto similar a este, quizá no tan exagerado, pero sí que mostrando alumnos poco implicados y poco dispuestos a participar en dichas clases. Obviamente, el problema se agrava todavía más cuando estamos hablando de sesiones virtuales, online, videoconferencias, en las que es muchísimo más fácil caer en la distracción, en la apatía y en la desconexión. Por lo tanto, este problema que ya teníamos se ha convertido en algo realmente difícil, complicado de abordar y que hace que la enseñanza virtual, la potencialidad de este tipo de contextos educativos se vean en peligro. ¿Qué solución podemos plantearnos?
Quizá el aprendizaje activo y el uso de la tecnología sean la caja de herramientas con las que fomentar y apoyar el compromiso y la participación de los estudiantes en cualquiera de los diseños instruccionales que apliquemos en este mundo post-COVID. Además, no hay que olvidar que los materiales y los recursos utilizados pueden ser también herramientas muy útiles para fomentar la participación y el interés de los estudiantes. Así, puede ser muy efectivo transformar y adaptar los materiales tradicionales disponibles a otros apropiados para la enseñanza a distancia. Libros electrónicos, materiales digitales, páginas web, materiales interactivos, actividades participativas. Por otro lado, los recursos tienen que evolucionar y es necesario crear y diseñar nuevos materiales específicos que puedan ser utilizados en estos contextos. También es necesario adquirir recursos tecnológicos y digitales que tienen que estar adaptados a las necesidades de la nueva enseñanza. Cámaras, pantallas, aulas virtuales inteligentes, entornos virtuales de aprendizaje, son recursos que ahora mismo no están disponibles al 100%, pero que si queremos avanzar en esta enseñanza mixta tendremos que tener a nuestra disposición. La tecnología va a jugar un papel central en cómo afrontamos la docencia en este contexto y en cómo conseguimos interesar a los estudiantes en la participación en el mismo. El reto es utilizar la tecnología, pero no solo para presentar información o para transmitir contenido. El reto está en fomentar la participación y la interactividad y el compromiso de los alumnos. Muchas herramientas están disponibles para este fin y aquí indico algunas de ellas que he utilizado en mis propias clases: Pear Deck, Edpuzzle, Genially, Perusall y todo el conjunto de herramientas del Office 365 con la plataforma Teams como elemento central para la realización de videoconferencias. Decíamos que el aprendizaje activo y la tecnología serían la caja de herramientas necesaria para resolver el problema de participación y atención de los estudiantes. El aprendizaje activo es un enfoque de instrucción que implica involucrar activamente a los estudiantes en el material del curso a través de discusiones, resolución de problemas, estudio de casos, juego de roles y otros métodos. Los enfoques de aprendizaje activo asignan un mayor grado de responsabilidad al alumno que los enfoques pasivos, como las conferencias o las clases magistrales. Pero la orientación del instructor sigue siendo crucial en el aula de aprendizaje activo. Las actividades pueden variar en duración desde un par de minutos hasta sesiones de toda la clase o pueden tener lugar en varias sesiones de clase. La idea central es que sean los alumnos los que estén haciendo algo durante esa sesión de clase. En estas fotos se pueden ver situaciones que yo he fomentado en mis propias clases. Alumnos trabajando en grupos sobre pósters, preparándose para un debate, discutiendo sobre un trabajo previamente realizado, desarrollando esos materiales, discutiendo sobre ellos o realizando algún tipo de visualización de los materiales realizados. Por lo tanto, en este tipo de contextos, el alumno tiene que estar necesariamente implicado y ya de esa forma se genera su participación. Lo que parece claro es que solucionar el problema de la falta de participación de los alumnos mediante un enfoque de aprendizaje activo apoyado en la tecnología supone rediseñar la enseñanza hacia una pedagogía específica para entornos educativos a distancia, mixtos, híbridos o simplemente en la clase presencial de toda la vida. La cuestión es que no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos si queremos que los alumnos se impliquen más. En el tercer apartado de este vídeo vamos a ver con un poco de profundidad
cuál es este enfoque de aprendizaje activo. Hasta aquí este primer vídeo. Espero que os haya gustado y os espero en la segunda parte.